Hola, ¿qué tal? Soy David Peri, soy profesor del máster en Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy vamos a hablar de estrategias psicológicas para la intervención con padres y madres de deportistas. Un poco el vídeo de hoy vamos a plasmar mi experiencia durante el trabajo con padres y madres desde hace ya bastante tiempo, ¿no? También soy autor del libro Los padres son importantes para que sus hijos hagan deporte y toda esa experiencia, un poco la formación es lo que voy a intentar explicar hoy aquí. Muy bien. Primero, cuando empezamos a hacer charlas para padres, había una serie de mitos, una serie de ideas que estaban por ahí puestas, que bueno, yo os transmito, y que a veces también están por ahí, ¿no? Los padres y madres solo hacen que molestar, eso es lo que decía la gente. Tendrían que estar en el bar mientras sus hijos están haciendo deporte. Los padres y madres no merecen atención, como no había que hacerles caso, simplemente que dejen sus hijos y ya está, ¿vale? No tienen que hablar con el entrenador. No entienden de deporte. Bueno, hombre, que sí, a lo mejor hay gente que no, ¿no? Y no tienen que implicarse en el club deportivo. Esas son ideas que yo recibía cuando empezaba a trabajar con padres. Bueno, para mí son mitos, es decir, son ideas que realmente a veces las cogemos como ciertas, pero que yo creo que no deberían de ser así, ¿no? Primero, para empezar a trabajar con padres, punto de partida. Los padres nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo como técnicos de deporte o como directores de la organización deportiva, siempre y cuando hagan lo que tienen que hacer. Esa es la idea. Y otra idea es que nosotros, para pedir algo a los padres en este caso, primero tenemos que dar a los padres, es decir, ofrecer nuestro producto. Bueno, vamos a verlo un poco, ¿eh? Desde nuestro punto de vista planteamos dos tipos de estrategias de intervención. Una sería, primero, y yo creo que es la fundamental, la que debería estar en primer lugar, son las relacionadas con el entorno y la organización deportiva, ¿vale? Se refiere un poco a que los padres sepan dónde están, sepan cómo funciona la organización y que utilicemos aquello que nos da el entorno para ofrecer la información que nos interesa y que los padres estén ubicados como toca, ¿vale? Primero, normas de funcionamiento. ¿Qué normas de funcionamiento tenemos en la organización? ¿Los padres las aceptan? ¿Son justas? Bueno. Protocolos de actuación, por ejemplo, si un niño se hace daño, ¿dónde lo llevamos? ¿Cuál es el proceso para llevarlo al médico? ¿Vale? Atención a los padres y las madres. Si un padre quiere decir algo, ¿va directamente al entrenador? ¿O tiene una persona o hay un protocolo para poder para que él pueda expresar lo que quiere? Reuniones informativas. Los padres deben de saber dónde están. Es decir, la transparencia en ciertos casos es fundamental. Primero, la idea es definir nuestro producto, es decir, qué les ofrecemos nosotros a los padres a nivel formativo, tipos de entrenadores que tenemos, un poco normas de funcionamiento, todo eso, y eso lo deben de saber, porque además tienen que funcionar dentro de la organización. En reuniones informativas podemos darle eso, ¿vale? Ofrecer información por otros medios, por ejemplo, paneles informativos en el club, algún folleto informativo, bueno. Y medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación a veces dan información sobre cosas que nos pueden interesar, pues a lo mejor lo podemos aprovechar, o hay gente que tiene posibilidad de poder dar una información sobre el club o sobre la organización en ciertos medios, pues bien, se puede aprovechar porque eso además llega a mucha gente, ¿no? Vale, otro tipo de estrategias es el fomento de conductas adecuadas, es decir, al principio, yo por ejemplo, cuando me pidieron que interviniera con padres, me decían, no, es que los padres tienen que comportarse bien, tienen que hacer conductas adecuadas. Bueno, bien, eso lo sabemos, ¿no? También, como también lo tiene que hacer el entrenador o también lo tiene que hacer el director deportivo. Está claro, ¿no? El primer paso, ya os digo, sería primero ofrecer la información sobre la organización, que sepan dónde están, definir nuestro producto, que sería, ¿no? Y después, cuando ya tenemos eso, cuando los padres ya saben eso, podemos a lo mejor buscar la manera de que los padres sepan qué conductas, qué comportamiento deben de tener para hacerlo mejor para sus hijos, ¿vale? Esta es la segunda parte que yo planteo. Se pueden combinar las dos, obviamente. Muy bien. Ofrecer información práctica, es decir, qué es lo que puede hacer un padre para que su hijo funcione mejor. Bien. Reuniones formativas. Bien. Las reuniones formativas que hacíamos nosotros eran pues muy abiertas, tipo coaching si queréis, donde la gente se da cuenta a través de vídeos, a través de comentarios, a través de debates, de una serie de cosas que lo que hacen es que sus hijos funcionen mejor, ¿vale? Entrevistas con padres también, podemos entrevistarnos con un padre donde les está realmente formando a nivel muy individual, ¿vale?
Medios de comunicación, lo mismo que hemos comentado antes, a veces los medios de comunicación ofrecen la posibilidad de o escribir artículos o hay artículos que se pueden aprovechar, ¿no? para ofrecer a los padres. Publicaciones, ya os digo, en mi caso publicamos el libro Los padres son importantes para que sus hijos hagan deporte, pero también hay desde folletos, hay desde otras opciones donde se le puede dar información a los padres. Y otros. Aquí la cosa está abierta. La idea es que los padres reciban la información adecuada de qué es lo que pueden hacer para hacer lo mejor posible para sus hijos. Ya os digo, este no será el primer paso, será el segundo. Porque podemos trabajar muy bien el funcionamiento psicológico a nivel general de los padres, si queréis, pues manejando bien lo que es el entorno. ¿Vale? Bueno, 6 ideas clave para trabajar con padres, rápidamente. Hay padres que no podemos hacerles cambiar de opinión, porque cada uno es como es y cada uno realmente tiene derecho a pensar como quiere. Pero sí que podemos ofrecer los medios para que en un momento dado se puedan dar cuenta, ¿no? Y que para a lo mejor los padres que podían ser más conflictivos, pues cada vez lo sean menos, porque todo el entorno que está alrededor, pues al final está funcionando de una manera totalmente distinta a ellos. Muy bien. Los padres tienen derecho a conocer cuál es el deporte de sus hijos. Esto es así. Si pagan dinero o no lo pagan o lo que sea, tienen derecho a saber con quién están sus hijos, qué tipo de entrenadores hay, el tipo de formación, la política del club. La idea sería anticiparnos a problemas antes de solucionar problemas. Si nosotros, manejando el entorno, podemos anticiparnos a muchos problemas, pues seguramente los problemas no van a aparecer. Bueno, sería lo ideal, ¿no? ¿Para qué hacemos cada cosa? A veces hacemos cosas de cara a la galería, pero lo más importante es detectar necesidad y hacer, si puede ser pocas cosas, pero muy eficientes, muchísimo mejor. Esa es la idea. Y dirigirse a padres y madres con estrategias adecuadas, pues un poco lo mismo, ¿no? Buscar la manera a cada padre, que cada padre es distinto, eso lo sabemos, pero bueno, buscar la manera de elegir aquello que le vaya mejor para todos. Bueno, estas son un poco las ideas que os quería ofrecer y sobre todo os he puesto la última, que tiene que ver con la credibilidad. Aquello que yo prometo tengo que cumplirlo. Eso es lo que al final me da fuerza para poder trabajar realmente, ¿no? Para que cuando vaya un padre diga, oye, mira, ¿no te acuerdas que hablamos de esto? Vamos a trabajar en esta línea. El padre me diga, sí, sí. Y nos siga ciegamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, pues esto es lo que os quería decir, de forma muy resumida. En los apuntes tenéis más información. Y el trabajo con padres sabemos que a veces es complicado, pero cuando trabajamos bien es muy, muy recompensante. Pues nada, en otros vídeos, ya os digo, podéis completar la información, los apuntes también y sin más despedirme de vosotros para vernos en otra ocasión. Gracias.